estamos y ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí una vez más, reunidos con nosotros, siendo iglesia a través de este medio del canal de Buscando a Jesucristo. Nosotros estamos todos los viernes estudiando el libro de los Hechos para aprender de la iglesia primitiva, saber cómo lo hicieron, qué hicieron. Entonces, vamos a empezar. Hoy vamos a estudiar una porción un poquito complicada, pero como hoy tenemos tiempo de oración, a las 7:40 nos toca parar. Entonces, rápidamente, yo quiero preguntarles, ¿a ustedes les ha tocado vivir la experiencia de que le quieren predicar a alguien y resulta que hay una persona dentro de su entorno que se opone y sabotea las cosas? Eduardo ya dijo, sí, sí me ha tocado. Eduardo, ¿qué haces tú en esos casos? ¿Qué has hecho? Oye, no había pensado en eso. No, yo... Y es que he reaccionado de varias maneras. Una vez me molesté, sí, otra vez me puse también como a confrontar a la persona y otras veces he sido como más astuto, más prudente, entonces sencillamente como que no choco y lo que hago es coger a la persona de pronto por aparte y bueno, y tratar de llevarle la palabra. Entonces, bueno, he actuado de varias maneras. Estás muteada. Pero entonces a ti sí te ha tocado esa experiencia de tener a alguien dentro del entorno que se opone. Ok. Sí. Angélica, Isa, Adriana, Marta, Verónica, gracias por estar aquí. Buenas noches. Si quieren prender las cámaras sería genial. Si no, cuéntenme, ¿a ustedes les ha tocado eso que dice Angélica? Sí, claro, muchísimas veces, sobre todo con la familia. Muchas veces y bueno, inicialmente hace mucho tiempo, pues me daba mal genio. Me daba mal genio, discutía. Ya después, más adelante, pues ya empezaba a quedarme callada, ya lo decía de otra forma, empezaba a investigar y después los cogía, después volvía y hablaba del tema y ya, pero con palabra en la mano. Y si no me querían, si la gente era terca y no me quería escuchar, pues nada, me quedaba callada y nada más. Ok, vale. ¿Alguien quiere comentar algo más? No, nadie le ha tocado eso. Uy, a mí sí. A mí sí, y la verdad es que es bien, bien harto. Y a veces, sí, a veces yo hago lo mismo que Angélica, como que no voy a discutir con usted, pero cuando es alguien que se está oponiendo, mientras uno le está predicando a otro, le está compartiendo la palabra a otro, y llega la persona y entra a sabotear, es como difícil quedarse callado. Pero uno tampoco quiere polemizar delante de la otra persona y es una situación bien harta. ¿Qué dice Isa? Me hicieron recordar, antes de la pandemia, en el lugar donde trabajo, empezamos a reunirnos 2 personas, y después 3, y empezaron a llegar más a la hora de almuerzo, almorzábamos a todas y nos íbamos a leer o a hablar, sí, acerca de la Biblia. Y preciso, ya iban como 9 personas y se unieron dos compañeros que pues, o sea, era el saboteo, era cambiar el tema, era, ¿sí? Entonces, pues yo trataba como de ignorarlos porque sé que me daba mal genio, pero pues trataba de ignorarlos como si no, pero, y atraer otra vez el tema de lo que íbamos, porque pues era contrarreloj, ¿no? La hora de almuerzo era muy corto. Mm, no sé, chistosamente ya empezaron a reducirse el número de personas, pero uno de los que saboteaba, de hecho, se quedó. Pues ya duramos hasta antecitos de la pandemia haciendo el grupo a la hora de almuerzo y de hecho se tomó la tarea de decirle que quería que le predicara a la familia. De hecho fui, le prediqué a la mamá, a la esposa, a los hijos, ¿sí? Entonces pues fue a la vez, hice un final muy, muy bonito,
¿sí? Porque él comenzó como ajeno a, pero se vino dando cuenta en el curso de lo que íbamos estudiando, que era algo bueno para la familia. Entonces, fue satisfactorio ver ese, obviamente en ese entonces no, es el temor de que uno no sabe mucho y que no me pregunten mucho porque si no me corchan. De hecho, en esa época hasta le pedí a alguien que me acompañara porque pues me daba pena que de pronto me preguntaran algo que yo no supiera. Sí, entonces le pedí favor a alguien que me acompañara y fue un buen tiempo, fue un muy buen tiempo y pues de hecho me lo hicieron recordar porque otra vez estaba como alejado esa personita, pero pienso que de un grupo tan grande, creería que se cumple, que por esa ovejita valió la pena continuar el grupo y pues vale la pena otra vez rescatarla. Sí, sí, gracias por compartir eso, Isa. Hola, Pris. La pregunta boba de la noche, ¿alguna vez te has enfrentado con la situación de que quieres predicarle a alguien, estás predicando a alguien, esa persona está escuchando, gozosa, y llega alguien y se opone y empieza a sabotear y te molesta? ¿Les ha pasado, Marta, Angélica, Verónica, Adriana, Pris? Bueno, yo creo que avancemos entonces para aprovechar el tiempo, porque hoy tiene la porción que vamos a estudiar tiene que ver con esto. Entonces, vamos a leer, porfa. Estamos en el capítulo 13 del libro de los Hechos y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 12. ¿Quién quiere leer? Gracias, Angélica. Tiene el micrófono cerrado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celencia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba en el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ok, gracias. ¿Quién quiere hacer una oración para comenzar? Que no sean rogadas. Gracias, Pris. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque tú dispones nuestros corazones para recordar lo que ya tú hiciste, Señor, y vivirlo en nuestra vida. Te pido que nos hables esta noche con un poderoso mensaje y que transformes nuestra mente, renueves nuestra mente y nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Pris, gracias, Angélica. Entonces, recordemos de dónde venimos, ¿vale? Vamos a mirar, recordar qué ha pasado antes. ¿Qué han hecho estos locos antes? ¿De dónde venimos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Buenas, vecinos. ¿Se acuerdan de la iglesia en Antioquía?
Sí, hace 8 días veíamos cómo Pablo y Bernabé habían estado desde la última parte del capítulo 12 en Jerusalén y luego fueron a Antioquía y, y el Espíritu Santo oró para que fueran apartados para una misión especial. Entonces, hoy precisamente vamos a encontrarnos con esa misión especial que tenían, ¿sí? Que pues de hecho lo que fueron los profetas y maestros que estaban en ese instante, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, eh, impusieron las manos sobre ellos, oraron y pues los prepararon con ese momento para la misión que les estaba diciendo el Espíritu Santo. Ok, gracias Isa. Entonces la semana pasada quedamos aquí. Después de esta persecución de Herodes, matan a Santiago, meten preso a Pedro, pues la iglesia seguía en Antioquía. Ellos seguían haciendo la obra, llegan a Jerusalén, pero luego el Espíritu Santo los aparta. Nadie se pone tóxico, nadie se pone envidioso, nadie empieza a decir, ¿por qué a ellos sí y a mí no? No, entonces eso fue todo el mundo dijo, listo, ¿saben qué? Apartados para una obra especial. Y entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Chao Isa, chao Edward, ustedes se van a hacer la obra. Y entonces, versículo 4. Fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Algo que les llama la atención de este versículo. ¿Algo? Isa. Sí, pues es que así como lo resaltábamos hace 8 días, que pues no hubo envidias y acá como la disposición de ellos, ¿no? En ningún momento dijeron, no, esperen un momento que acabamos de llegar de Jerusalén, no, sino de una vez a proseguir con, con la misión que tenían encargada, ¿no? Y uno dice, pues, ¿por qué sucede eso? Pues me respondería que es porque están siendo enviados por el Espíritu Santo. O sea, ellos no es que les estén obedeciendo a las otras personas que estaban allí, obedeciendo a hombres, sino enviados por el Espíritu Santo, era lo que los estaba moviendo en ese instante. Ok, gracias Isa. Pau, buenas noches Doris, que acaban de llegar. Cuéntanos, Pau, ¿qué querías decir tú? No, bueno, era casi lo mismo que bueno, con todo lo que, o sea, el trabajo que ellos estaban haciendo, no se oponen y cómo escuchan la voz del Espíritu Santo y cómo obedecen, o sea, cómo hacen para interpretar o para descubrir que es el Espíritu Santo que les está hablando y que van y enseguida, o sea, eso me causa, cómo hacen ellos para saber que es el Espíritu Santo el que les está diciendo eso. Sí, qué buen punto, porque ya que dice Doris, no escribas, por favor habla, porque si no las personas que están en Facebook no se van a enterar del chisme. Bueno, sí, señorita. Pues no, es que mi opinión es que, o sea, dicen, no, es que ahí no hay tóxicos, ahí no hay envidiosos, ahí no hay esto. Pues es que son apartados y son llenos y enviados por el Espíritu Santo. Y pues por eso es que no hay contiendas, no hay envidias y no hay roces, porque eso no es del Espíritu Santo. Ok. Lo del Espíritu Santo es diferente. Hay ganas, hay ánimo, hay armonía, hay eso que es el Espíritu, el que aparta y el que envía. Por eso no se ve, eso no se puede ver. Ahí es mi opinión. Vale, gracias Doris. Y entonces veamos, es el Espíritu Santo el que los mueve, los empuja,
Ujú. Y la pregunta de Pau es, ¿cómo saben ellos que eso es del Espíritu Santo? Pues sí, complicado, como saben ellos que no es así como... Además estaban de acuerdo los enviados, porque si de repente yo voy con Pau a misión, ¿no? Apartadas para una misión especial de Pablo, ¿para dónde me va a llevar? ¿Y usted por qué vamos a ir hasta allá? ¿Qué dice Doris? Pues es que cuando eso no es por el Espíritu Santo, pues digamos, se puede, a ver, ¿cómo explico yo esto? Porque sí lo he vivido y pues es que explicarlo es como, a ver, es el Dios el que obra, es el Espíritu Santo, es apartado, es enviado, es impulsado a que vaya. Entonces, eso solamente se tienes ganas de ese, o eso es como cuando a uno le toca levantarse, le toca, que es diferente, le toca levantarse a las 5 de la mañana a orar o a las 3. Y otra cosa es que el Espíritu Santo lo levante a orar aún siendo 2 o 3 de la mañana. No sé si han experimentado, pero es que es lo que es del Igual me Espíritu pongo de mal Santo, genio. lo que es del Espíritu Santo es una cosa de gozo, de alegría, de que se hace sin que sea carga, sin que es que le tocó. Entonces yo sí veo la diferencia, sí se puede diferenciar. ¿Sí? Ok, gracias Doris. ¿Qué dice Pris? Bueno, en mi experiencia personal, cuando el Espíritu Santo me ha enviado a hacer algo, yo sí siento una carga en mi corazón. Pero qué chévere que la experiencia de Doris sea distinta, ¿no? O sea, cada persona lo vive distinto, pero cuando el Espíritu Santo me pone a hacer algo, por ejemplo, hablar con una persona, una vez me puso a hablar con una persona que se había apartado del Evangelio y yo no sabía su pasado y como que me lo mostró así y era súper incómodo decirle y además que estábamos en una relación de trabajo, o sea, no éramos amigos, no éramos nada. Y el Espíritu Santo me mandó a decirle, oye, tú no fuiste pastor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás descarriado? No sé qué, yo no sabía que él había sido pastor ni que había sido cristiano, no sabía nada. Y el Espíritu Santo lo que me mandó fue regañarlo, y a decirle, regresa, regresa, ¿qué estás haciendo? Y yo, o sea, a mí me temblaban las manos, yo sentía era un calor, y yo, ¿por qué yo voy a ir a decirle a eso? Y qué tal que, no sea, que él no haya sido ningún cristiano ni ningún pastor, y yo aquí inventando cosas. Entonces, para mí la experiencia no fue de gozo, que yo iba, voy gozosa a decirle esto a este señor. Yo estaba muy cargada y muy preocupada, pero yo entendí que toda esa revelación no podía ser un invento mío y que viniera de mí y con todo tan exacto y tener que incomodarme y que sacarme de mi área de confort a tener que decirle eso a esa persona. Yo dije, no, esto es Dios que me está hablando y punto, y yo obedezco. Y finalmente cuando hablé con la persona, pues sí había sido así. Y pues yo estaba con la cara roja, llena de susto, pero cuando Dios confirmó, hubo un gran gozo en mí porque me doy cuenta que obedecer produce ese gozo en tu vida cuando tú dices miércoles, no quería, pero fui y lo hice y fui útil en las manos de Dios. Gracias por compartir eso, Priscila. A mí me pasa algo similar, o sea, unas cargas que por qué, pero yo siento, voy a tomar ese comentario de Priscila, yo siento que cuando que el Espíritu Santo nos incomoda, que el Espíritu Santo no nos va a poner algo así rico, vaya y predique en Punta Cana, en Cancún, así como, no, 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 vaya a Chipre. ¿Qué dice Isa? Pues es que frente a la pregunta de Pau, que ellos cómo iban a saber que pues era el Espíritu Santo, pues por lo que iban a ir a hacer. Entonces creería que en el siguiente versículo nos lo responde porque era exclusivamente a predicar la palabra de Dios. Entonces esa fuerza, como eso, ese impulso de que tienes es que ir a hablar acerca de Jesús. Es que entendería que podemos identificar que es el Espíritu Santo el que nos está conmoviendo, porque es que es ir a hablar de Jesús.
¿sí? O por lo menos lo que nos cuenta Pris, ir a exhortar qué es lo que está pasando, pero es exclusivamente de Jesús, no es otra cosa de que, ven, yo voy a ir a hablarte de X o Y tema, no, exclusivamente de Jesús es lo que quería de pronto agregar. Vale, gracias Isa. Entonces, fíjense, en el siguiente párrafo, ¿quién quiere leer, por favor? Párrafo, versículo 5, 6 y 7. Vamos a leer esos 3 versículos. Vero, ¿quieres leer? Ok, 5, 6 y 7. Dice, al llegar a Salamina, anunciaron el mensaje de Dios en las sinagogas judías y Juan les ayudaba. Recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde conocieron a un judío llamado Bar Jesús, que practicaba la brujería. Este falso profeta siempre estaba cerca del gobernador Sergio Paulo. El gobernador era un hombre inteligente y les pidió a Bernabé y a Saulo que vinieran a visitarlo porque quería escuchar el mensaje de Dios. ¿Hasta ahí? Ok, gracias, Vero. ¿Algo que te llame la atención? ¿Algo que les llame la atención de esto? Pues a mí me llama la atención que ese falso profeta estaba siempre cerca a un gobernador, que era un hombre inteligente, y en medio de su inteligencia dijo, yo quiero escuchar, tráigamelos que yo quiero escuchar ese mensaje. Ojalá todos dijeran eso. Ok, sí, buen punto ese. Listo, gracias, Vero. Pau, cuéntanos. Me llama la atención que es judío y uno siempre pensaría que los judíos son todos piadosos, como conocen la ley, conocen de Dios y todo, y entonces aquí está diciendo que practicaba la brujería. Entonces, me llama la atención que quede registrado aquí que también los judíos practican la brujería, aún conociendo el poder que tenía, que Dios, bueno, aún ellos no conocían de Jesús, o sí conocían, pero bueno, me llama la atención eso. Buen punto, porque además para la ley, la brujería era una cosa abominable, pero este hombre era judío y aun siendo judío, practica la brujería. Pris, cuéntanos. A mí me llama la atención algo que de pronto no aporta nada, pero me llama la atención, y es que se llamaba Bar Jesús. Entonces no sé si ese nombre se prestaba para confusión o él lo usaba así como a propósito. O sea, no sé, o de pronto también hubo confusiones con ese personaje, aunque pues ya Jesús había muerto, pero eso me llamó la atención. Sí, es un nombre rarito para lo que hacían, ¿no? Había, es un personaje con un nombre peculiar, aunque creo que el nombre Jesús no era tan exclusivo, pero este señor, o sea, profeta, era cierto mago, falso profeta, y estaba constantemente con el procónsul. Hay algo bien genial aquí, y es que ellos, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y esto es un punto bien importante, me parece que es importante destacarlo, porque los cristianos, los que vienen del pueblo judío, los cristianos de Jerusalén, ellos nunca pensaron que eran diferentes a los judíos. Sencillamente para ellos, nosotros somos judíos, ya el Mesías vino. Nosotros estábamos esperando el Mesías y ya el Mesías vino. Esa era la visión que tenían. Por eso ellos siempre buscaban las sinagogas para predicar. Y me parece genial que ellos llegan, se van a la sinagoga de una vez, pero además atravesaron toda la isla, toda hasta Pafos. Y me da mucha risa porque Doris decía que eso da gozo, pero a mí cuando hay ciertas cosas que
que yo sí siento que es el Espíritu Santo que me pide que las haga. No, y hasta allá. En serio, es que yo no tengo carro, yo no sé. A ver, el Señor, a mí me para el Espíritu Santo a las 3 de la mañana a orar y yo le digo, ay Señor, no puede ser a las 5, a las 4:30. Pero a ver, después voy a pasar todo el día cansada. Yo sí soy así. ¿Qué dice Doris? Estoy buscando la cita que en el libro de Hechos, el mismo libro dice, no recuerdo si es capítulo 4. Doris, vamos a hacer algo. Como hoy tenemos Cuando- que terminar muy temprano, a las 7:40, nos quedan nada más 43 minutos. Cuando encuentres la cita, porfa. No, pero vuélvete a déjame hacer el comentario. Ujú. A Juan y a Pedro le han dado una paliza, los han maltratado, les han pegado, y ellos salieron gozosos Sí. y alegres y seguían enseñando y predicando la palabra de Jesús, el Evangelio. Está en Sí. unas citas bíblicas, ya lo busco. Chao. Vale, sí, eso es verdad. Ellos se gozaban y decían, gracias Señor por habernos tenido por dignos de ser azotados por tu nombre. Pues yo chillaría, diría, ¿por qué? Porque a mí. Pero aquí estamos viendo que atraviesan toda la isla hasta estar con el procónsul Sergio. Entonces, ¿qué pasó después? Versículo 8. Edward, gracias. 8. 8. Más el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Ok, ¿algún comentario aquí, Ed? Pues sí, lo que tiene que ver con la pregunta que tú hacías al principio, que si nos había pasado, pues siempre ha habido gente que se entromete, que se oponen a Dios, y pues sí, me los imagino, qué vaina tan maluca la situación. Es que no hay nada más frustrante que uno esté haciendo algo y que el otro le esté a uno echando tierra para que no logre uno los resultados, ¿sí? Entonces, pues, bueno, lo que pasa es que acá no se está oponiendo a nosotros, ¿no? Sino que se está oponiendo al mensaje de Dios, o sea, a casi nadie. Ok, buen punto ese. No se está oponiendo a nosotros, sino al mensaje de Dios. Ay, yo a veces me lo tomo personal, lo reconozco. ¿Qué dice Pris? Bueno, que a mí el texto no me está diciendo, pero voy a decir una especulación acá. O sea, ese señor brujo que estaba al lado del procónsul, ¿qué interés va a tener en que el procónsul no escuche el evangelio? O sea, Pablo está haciendo esto gratuito, están llevando el evangelio. Yo no creo que ellos estuvieran ahí con un interés económico, pero sí tendría la sospecha del otro. Porque si no, entonces, ¿para qué te vas a oponer? O sea, además estaba en Roma, se escucha, estaba en Roma, sí, Pafos era en Roma No, todavía. Chipre. En Está en Chipre. Chipre. Bueno, están en Chipre, están los dioses, la cultura de los griegos, están los judíos, están los dioses romanos. O sea, estamos hablando de que en ese momento había muchas creencias, muchos dioses, entonces, ¿cuál es el lío en que el procónsul, que ya tiene, me imagino que ha escuchado de todos esos dioses, escuche de un dios más? O sea, ¿por qué este brujo está tan interesado en dañar lo que están haciendo Pablo? O sea, yo siento que es como que él siente que le van a robar el cliente o la influencia que puede tener en esa persona importante, y que él lo que tiene es un interés allí en mantener esa relación para su propio beneficio. Entonces, ya esas son especulaciones mías, ¿no? Entonces, si lo pusiera como a tiempo presente, pues lo pensaría como la gente que hace mercantilismo del evangelio, y dice cosas como que sí, todo va a ser pura la bendición y todo bien, y lo que está esperando es otra cosa, y entonces no le interesa que haya alguien que le robe su cliente.
Me lo imagino así. No lo dice el texto, pero así tengo esa sospecha. Ok, vale, gracias, Pris. Vamos a ver si de repente el versículo 10 nos aclara ese punto. De repente, ¿qué dice Clarita? Yo sí pienso que es eso, porque aunque era muy normal que hubiera muchos dioses, eso era más normal creo que para los romanos, para los griegos, ellos eran politeístas, pero los judíos no tanto. Entonces, este falso profeta, además brujo, hechicero, era amigo, dice que siempre estaba con el procónsul, con el gobernador, era amigo de Sergio Paulo, ¿no? Sí. Entonces, este Bar Jesús siempre estaba hablando en nombre de Dios, pero diciendo cosas, pura falsedad, diciendo cosas que no eran ciertas y además haciendo sus brujerías. Y la Biblia nos dice que este procónsul era muy inteligente. O sea, que como que al escuchar la verdad iba a reconocer la verdad cuando se le presentara. A lo mejor no tenía con qué compararlo, a lo mejor solamente tenía la influencia de Bar Jesús, porque siempre estaba ahí, pero cuando llegaran estos a predicarle, yo creo que sí se le iba a ir el cliente. O sea, yo creo que sí pensaba que no, tengo que hacer algo para que no oiga a los verdaderos que traen de verdad palabra de Dios, porque él a sí mismo se sabe mentiroso, o sea, él a sí mismo se sabe falso profeta. Entonces creo que esa era la intención, de impedir que hablaran, o sea, con el procónsul, que gente que sí iba a traer un mensaje verdadero, pues le abriera como los ojos, porque no era tan tonto, iba a descubrir la verdad, Sergio. Ok, vale, gracias, Clarita. ¿Qué dice Isa? Tienes el micrófono cerrado. Perdón. Sí, es que lo describe como un falso profeta. Entonces, ¿hasta dónde al escuchar a Pablo y a Bernabé, pues se iban a descubrir cosas que de pronto lo hubiese profetizado y pues automáticamente el gobernador ya no lo iba a tener como ese cercano, sino que pues le iba como tal a descubrir tal vez muchas mentiras que le había profetizado. Entonces, sí tiene sentido lo que mencionan tanto Clarita como Priscila, porque si era falso profeta, pues no esperemos que le hubiese dicho la verdad, cosas verdaderas. Entonces, es claro que sí tenía ese temor de me lo van a alejar y pues es alguien importante y se me daña aquí la falsedad que le he dado. Ok, vale, gracias, Isa. ¿Qué dice Edward? Es que estaba mirando y este hombre tenía intenciones, o sea, intencionalmente se oponía a la obra de Dios, o sea, era malo. Porque, por ejemplo, había un caso de un hombre que creo que también practicaba la brujería en Samaria. Bueno, cuando los apóstoles fueron, se llamaba Simón. Sí. Y resulta que él creyó y ¡puf! Él fue madre y reconoció a Dios y creyó y antes, uy, ese poder, compéndame el poder también para que yo pueda dar el Espíritu Santo. Sí, pero uno ve una actitud diferente con respecto a este, porque este sí ni siquiera escuchó, sino que de una, uy, no, yo estoy acá en este bando y voy a mirar cómo enredo al gobernador para que no escuche. Sí, ni un poquito de disposición para que venga a ver, yo escucho, quién quita que el poder que me digan este sea mayor o algo así. No, este hombre era malo con ganas. Entonces, sí, hijo de madre, eso pasa también, que hay gente que uno está, bueno, a los que les haya pasado, ¿no? Que intentan hacer la obra y hay gente que mala que se oponen con ganas y ni siquiera reciben y ni entran ni dejan entrar a los demás. Así que, uy. Interesante. Yo estoy de acuerdo contigo, Edward. Hay gente que es mala sin necesidad. Hay gente que realmente se opone porque, gracias por hablar de Simón, eso está en Hechos 8, versículo 9,
Dice que Simón antes ejercía la magia y había engañado a muchos haciéndose pasar por alguien grande. Este sí tenía intenciones, a este sí se le iba a caer el negocio cuando llegaran los apóstoles. Y sin embargo, sí, tica, casi que mira, ¿por cuánto me vende eso del Espíritu Santo? ¿Cuánto? Mire, aquí le tengo $100. ¿Cuánto Espíritu Santo me da por eso? Loco el tipo. Pero, aquí Bar Jesús, estaba leyendo, Bar significa hijo de, o sea, hijo de Jesús. Semejante nombre, ¿no? Entonces, aquí, él llega y simplemente se opone. Y vamos a ver a alguien, por favor, que lo lea con ganas, con voz de profeta. Del versículo 9 al 11, ¿quién quiere leer? Si quieren se los leo con la piedra que tenía Pablo. Dale, Edward. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. No, Checo, ¿para dónde fuiste tú? 13, estábamos en 13, ahora vamos a seguir. Perdón. 13 del 9 al 11. Listo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. ¡Wow! Ok, vamos a imaginarnos que estamos ahí. Y esto me hace recordar justamente lo que decía Priscila cuando estábamos estudiando aquella porción de Hechos 8, que Priscila dijo: uy, pero Pedrocito hará tomar ese pobre Simón, Citico. Ok, ¿y ahora qué? Vamos a pensar en esta respuesta de Pablo, porque yo creo que si nosotros vamos a hacer la obra juntos, y llego yo y le digo esto a alguien, después ustedes me van a decir: Adriana, no le hables hacia la gente porque después entonces perdemos a la gente y los que son nuevos, carajo. Vamos a ver aquí qué es lo que está pasando. Porque Pablo no fue que le dijo: amigo, vamos a hacer algo, por favor, si usted no quiere escuchar las palabras. No, ni lo cogió fuera y le predicó. Miremos esta respuesta de Pablo. Dice que Saulo, quien también es Pablo, lástima que no está María Luisa aquí, porque después nos va a decir, ¿y cuándo le cambiaron el nombre a esta señora? Ya sabemos que Saulo ahora es Pablo. ¿Cómo estaba Pablo? Lleno del Espíritu Santo. Tenía esos $100 del Espíritu Santo ahí. Ok, lleno del Espíritu Santo, le predicó. Fijando en él los ojos, yo me imagino la mirada de Pablo. Sí, Pablo tiene que habérsele notado la piedra en ese momento. ¿Ustedes se imaginan a Bernabé? Pablo, relájate, Pablo. A Juan. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Cuáles fueron las palabras que usó Pablito? Hijo del diablo. Uy, pero no le hablé así a la gente. Hay angélicas que son nuevas, entonces después no van que se van a ir de la iglesia.
Jamás yo sería capaz de decirle una cosa así a alguien, jamás. Ni llena del Espíritu Yo Santo. así a mis ojos brava. Gracias por ese comentario, Angélica. Nosotros no seríamos capaces, es verdad, pero aquí lo dijo Pablo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién está llamando a Elimas hijo del diablo? El Espíritu Santo. ¡Auch! ¡Wow! ¿Qué dice Pris? Que esto me recuerda cuando Jesús reprendió también a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque ¿qué? Porque entorpeces algo así como que dañas la obra Porque del me ves Padre. tropiezo, sí. Ajá, eres piedra de tropiezo. Entonces es más o menos muy parecido y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y también, bueno, y esta maldición, todavía no vamos por ahí, pero aprovecho, que no sabemos en qué momento puedo hablar otra vez. Resulta que esto me recuerda mucho cuando Ananías y Zafira intentaron como barajear la plata que habían ganado de vender una tierra y ellos habían dicho que esa plata la iban a entregar a la iglesia como para la obra, para las cosas de Dios, para el reino. Y entonces luego dijeron mentira y creo que fue Pedro, les dijo, ¿ustedes qué han hecho? Caiga sobre ustedes no sé qué, y ¡pam! Cayeron muertos. O sea, Pedro por su propio poder no puede matar a nadie. A mí ese episodio siempre que yo leo eso quedo como, ¿qué? O sea, es fuerte. Y aquí también, o sea, ellos están diciéndole, llenos del Espíritu Santo, una maldición a este brujo. Le están diciendo, ahora quedarás ciego, bueno, temporalmente, pero uno no se imagina el Espíritu Santo bonito, lindo, que nos bendice, que nos ama, que no sé qué, en esas actitudes tan fuertes. Sí, ayer precisamente Clarita, en el estudio que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, Clarita decía, con base al versículo, creo que es el 19 del capítulo 20, donde Jesús le dice a los discípulos, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Entonces Clarita decía, bueno, es de semejante poder, ¿no? Uno diría, este me cae mal, no le voy a perdonar nada. Pero Clarita planteaba, ¿quién, lleno del Espíritu Santo, podría negarse a perdonarle los pecados a alguien? Y aquí estamos viendo que Pablo no le deja de perdonar los pecados. Pablo no le dice nada de esos pecados, pero le lanza una maldición así como que ya, ciego. ¿Qué dice Edward? A mí me impresiona un montón porque eso es mucho carácter. O sea, a mí me parece, eso es tener los pantalones bien puestos, porque eso no es fácil. O sea, eso, justamente ayer me pasaba algo parecido y yo pues me ponía nervioso, ¿sí? Con lo que tenía que decir, yo como que, asustado, yo como que lo decía, pero, y más, por ejemplo, un hechicero, yo trato de ponerle la situación y claro que sabemos que el poder de Dios es mayor, pero por ahí que sea un de esos que practican vudú, que hacen esas cosas, entonces uno pensaría, ahora este me va a hacer brujería o quién sabe qué me va a hacer, yo mejor lo llevo ahí como en la buena, ¿no? Esos pensamientos suelen como pasar. Y Pablo es desafiante, dice que lo mira en los ojos, o sea, yo me imagino la mirada de Pablo así, le falta es como un cabezazo a esa escena, como así, o sea, es como de frente y, a mí eso me impresiona, o sea, es desafiante ahí de frente contra el bando enemigo. Y lo otro que me llama la atención es que ¿cómo Dios hace esas señales? O sea, yo no sé si eso, pues, bueno, en la palabra pues pareciera posible, pero madre, eso nunca lo había imaginado, que por ejemplo una persona que se oponga, uno puede decir, ciégalo, Señor, y que quede ciego. Sí, eso me pareció muy,
muy, muy loco. Yo quiero ese poder, claro, no te vas a quedar ciego, estúpido. O sea, no, pero no es así. No es Pablo, es el Espíritu Santo. ¿Qué dice Clarita? Y yo también quiero que el Espíritu Santo me use para cegar a todo el mundo. Ah, no es cierto. Es que también me llamó mucho la atención y recuerdo que también lo veíamos con Simón el Mago. O sea, que estábamos diciendo, no, que se pasó Pedro. Pero ahorita vamos adentrándonos más en la palabra y vamos entendiendo que precisamente es el Espíritu Santo el que hace estas cosas. Y lo que decía, creo que fue Eduardo, o no me acuerdo quién, pero que Jesús también le dijo a Pedro, o sea, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Quería oponerse a la obra de Jesús. ¿Qué están haciendo ahorita los apóstoles? Quieren expandir el reino. ¿Y qué está haciendo para Jesús? Pues oponiéndose. Entonces, alguna vez escuché que ese es el diablo. Todo lo que se opone es el enemigo de Dios y el que se levanta contra toda obra de Dios. Entonces, bien dicho, o sea, bien dijo Saulo o Pablo, ya ahora sí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hijo del diablo. O sea, porque aunque nosotros no nos atrevamos a decirle a las personas, hijos del diablo, solamente existen dos paternidades y de ahí ya no hay más. Y si este personaje se está oponiendo a la obra del Espíritu Santo, pues acertadamente le dijo así, eres, o sea, todo el engaño que traes, eres un hijo del diablo, te opones a que el evangelio sea predicado. Ellos venían revestidos con el poder del Espíritu Santo y tenían una misión y no se iban a detener por este hombre o por cualquier otro que se les atravesara en el camino. Entonces yo creo que o sea, me estoy muy, muy cautivada con este tema porque lo estamos viendo también los jueves con el Espíritu Santo y estamos viendo todo lo que los hombres y mujeres que se dejan usar por el Espíritu Santo pueden llegar a hacer. Ya hasta dejamos ciegos a la gente. Hasta eso. Y a uno lo ponen nada más a predicar sin poder dejar ciego a nadie. No, mentira. Pero, o sea, es impresionante el poder del Espíritu Santo. Y antes de darle la palabra a Priscila y a Isabel, yo los invito a que pensemos. Nosotros tenemos conciencia del poder del Espíritu Santo, del poder que Dios le ha dado a su iglesia. Pris, luego Isa y luego Edward. A mí me llama la atención también como que uno tiene uno tiene un paradigma con el Espíritu Santo. Uno dice, no, la paloma de la paz. O sea, uno no ve es que es muy fuerte que tú lleno del Espíritu Santo trates a una persona, pero lo que pasa es que aquí estamos viendo que esa persona, o sea, el tema es cuando tú te opones por decisión, por voluntad, y te lo están advirtiendo, y tú te opones y estás haciendo guerra, pues eres enemigo. Y como enemigo, wow, o sea, Dios dio la vida por sus enemigos, pero también vemos aquí una faceta también de reprensión. Entonces, uno siempre lo ve como, si por o sea, uno siempre ve como que después de que vino Jesús, ya no vemos a ese Dios o esas características de ese Dios que toma esas acciones así, pero cuando vemos lo que hizo, o sea, Pedro con el Espíritu Santo, y ahorita Pablo con el Espíritu Santo, y que definitivamente el poder no pudo venir de ellos, uno dice, miércoles, o sea, con esto no se juega. Y cuando habíamos visto en el estudio de los jueves de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, es oponerse a los planes de Dios porque sí y porque a la maldita sea, perdón que lo diga, o sea, ahí de verdad que no es ese Dios que vemos así con esa, o sea, vamos a ser llamados enemigos. Y alguna vez, no sé, como que cuando el Espíritu Santo te pone a decir cosas lindas y todo lindo, uno dice, ay, sí, ese es el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo te pone a decir cosas fuertes y como de, yo no sé si decirle castigo o no, miércoles uno dice, no, yo no creo que esto sea el Espíritu Santo. Pero cuando vemos esto, lo digo porque alguna vez, creo que Adriana conoce esa historia,
a mí el Espíritu Santo me dijo, esta persona se va a morir. Y la persona estaba bien. Y llámala y que se arrepienta y que no sé qué, y se va a morir. Y yo, no, ¿qué es esto? ¿Cómo que se va a morir? Y no se moría, y yo, no, eso no, entonces no fue el Espíritu Santo. Y pues, sí pasó, y fue tenaz, y bueno, en fin. Entonces, uno a ese tipo de cosas, uno no cree que eso sea el Espíritu Santo. Uno dice, eso soy yo que me lo estoy inventando, el Espíritu Santo no puede ser así, y desconocemos esa faceta de Dios que también es fuerte y que también la vemos presente después de que vino Jesús. Así es, gracias, Pris. ¿Qué dice Isa? Pues es que se sale como tal de lo que venían haciendo ellos, de lo que estaba haciendo Pedro, sí, tuvieron recorridos extensos, pero era exclusivamente predicar y sanar, como las cosas como bonitas. Acá la misión especial, pues es bonito ver como que apártemelos porque es que no es una misión cualquiera, es ir a enfrentarse con un hijo del diablo. Y claramente esa autoridad con la que habla Pablo, con la seguridad que le dice hijo del diablo, sí es el Espíritu Santo el que está utilizando a Pablo para identificarlo, para desenmascararlo. Eres enemigo de todo lo bueno, lo dice en palabra de Dios para todos, eres enemigo de todo lo bueno, estás lleno de mentiras y de trucos del diablo y siempre tratas de tergiversar el verdadero camino del Señor. O sea, ¿cómo esa misión tan especial lo enfrenta a un enemigo de Jesús, ¿sí? Para que un gobernador, alguien de autoridad, tuviese la oportunidad de creer en el Evangelio. Me llama mucho la atención eso. Gracias, Isa, porque es muy importante entender que Pablo no hizo esto porque se le dio la gana, porque le provocó. Primero dice que lleno del Espíritu Santo, o sea, fue movido a hacerlo. Y hay momentos en que a mí me ha pasado, yo estoy orando con alguien y es una cosa que me entra como un color en el cuerpo, si empiezo a orar y a decir cosas fuertes. Y a veces la gente se pone a hablar conmigo, ay, es que tú dices tal cosa. Perdón, pero son cosas que hay que decir. Y cuando el Espíritu Santo es que es una cuestión de salvar una vida, porque ahí la vida que estaba en juego era la del procónsul Sergio Paulo, que quería oír la palabra de Dios. Y este hombre se estaba oponiendo. ¿Qué dice Edward? Sí, precisamente eso, cuando hay una persona que quiere conocer a Dios, conocer a Jesús, el Señor se manifiesta y usa a sus hijos para llevar el mensaje. Me quedaba pensando también en cómo hace más o menos el Señor, porque habíamos visto que los había consagrado, fue Dios el que dijo, apártemelos porque los tengo para una misión. Y entonces yo pensaba, y ya entendiendo cuál es esa misión, o sea, que no era una cosa de pronto tan fácil, uno pensaría, ¿será que los escogió por lo hábiles que eran? Porque de pronto eso lo hubieran podido haber hecho Pablo, pero tal vez Juan y Pedro no hubieran podido, entonces, bueno, Pablo. O porque me llama mucho la atención, no sé, creo que eso está en la Biblia, creo que está en una carta que Pablo le escribe a una iglesia y le dice, yo soy duro por cartas, por medio escrito, pues yo soy duro, pero en realidad yo en persona me da como cosita. Yo pensaría, estoy acá especulando, entendiendo cómo es la obra de Dios, que Dios no usa las habilidades de los hombres, sino todo lo contrario, las debilidades. Entonces, por ejemplo, a veces uno dice, no, yo puedo, no, menos. Es al que menos uno pensaría, a ese es el que usa. Y entonces a mí eso me parece muy, muy curioso. Esas cosas tal vez Pablo no las hubiera podido haber hecho nunca si no es por medio del poder de Dios. Porque para hacer eso, hijo de madre, yo trato de imaginarme la escena y me parece muy heavy. Me parece eso parece película. Alguien puesto ahí en su sitio para confrontar al otro así de frente y con manifestaciones de poder, pues ese es otro level. Y lo hace Pablo es por medio del poder de Dios. Entonces pensaba en eso, cómo el Señor usa
a las personas. Entonces, no sé si sea por las habilidades o por sus debilidades. Entonces, me parece curioso. Gracias, Ed. Aquí Francis nos está preguntando, ella plantea una pregunta, ¿eso que hizo Pablo es un don del Espíritu Santo? Discernimiento, palabra de ciencia. Pues yo no sé si es por discernimiento, por palabra de ciencia o simplemente todo el que se deja guiar por el Espíritu Santo va a terminar oponiéndose y confrontando al diablo, a los que se están dejando guiar por el diablo. Y yo creo que esto no es una misión exclusiva de algunas personas porque Angélica si tiene el carácter, yo no sé hasta qué punto es sencillamente obedezca, déjese guiar. Y es, yo no sé, cuando la gente le dice a uno, es que tú eres muy dura, pues a veces toca, porque Pablo lo hizo para fregar a este hombre, porque le dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Eso no fue un hechizo a los Harry Potter. Aquí es la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. O sea, ni si ¿a qué les recuerda eso? Porque a mí me recuerda a Moisés con Faraón. ¿A qué te recuerda a ti, Clarita? Estás hablando sola ahí, que cuenta. No, a mí me recuerda a él, a Saulo, cuando tuvo el encuentro con Jesús. Lo dejó ciego y dijo, ahora yo te dejo ciego a ti. Ok, buen punto, porque Pablo también se estaba poniendo a la obra, pero Pablo no le estaba haciendo, porque Pablo no era hijo del diablo y el pobre Bar Jesús sí. Pues, es una idea interesante. A mí me recuerda a cuando Moisés le decía a Faraón todo lo que le iba a pasar y el tipo se ponía duro, pero Dios estaba mostrando su poder a través de la dureza de corazón de Faraón. Aquí Dios está mostrando su poder. Dice que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Ajá. Sí, Pablo, es verdad que le dice que Pablo ya sabía lo que se sentía quedarse ciego por un tiempo. ¿Ven? Entonces inmediatamente quedó ciego. ¿Y qué pasó? ¿Cómo termina esta historia? Doris, versículo 12. Doris, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Adriana? ¿Alguien? Pero mira, perdón, yo interrumpo antes de que leamos. Es que mira, cuando Jesús mismo dijo que haríamos mayores obras, o sea, estaba leyendo Juan 14, del 12 al 14, y dice, de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, sencillamente, Pablo está mostrando que esto es verdadero. No recuerdo que Jesús haya dejado ciego a alguien. Él antes les dio fue la vista, ¿sí? Entonces, esto es como una señal, pues, opuesta a las que Jesús normalmente hacía, pero es una obra mayor y la autoridad, es claro que no eran las fuerzas de Pablo, era el Espíritu Santo, pero era clara la disposición que tenía Pablo para hacer uso de la autoridad que le había dado el Señor. Sí, gracias, Isa. ¿Qué dice Edward? Estaba pensando, no sé, algo que de pronto puede sonar, ustedes me corrigen porque puede ser un grandísimo error, pero estaba pensando que tal vez el Espíritu Santo sí hable cosas nuevas, como dice también en Juan 14, y los guiará a toda la verdad y bueno, y les enseñará todas las cosas. Porque, por ejemplo, el Señor Jesús nunca, o bueno, que yo sepa,
nunca dio el mandamiento de que vayan y cieguen. Si alguien se opone, pues ustedes cáiganles ahí encima o te destruyan, bueno, no sé. Dijo, mire, estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿cierto? Pero no de ir a cegar al otro. Entonces, bueno, no sé, eso me dejaba pensando, tal vez en la obra del Espíritu Santo, tal vez el Espíritu Santo era el que le decía a Pablo, haga esto, haga lo otro. No sé, estoy especulando en algo que no tengo ni idea, pero podría ser. Interesante porque el Espíritu Santo, Jesús no dice que va a hacer nada nuevo, pero Jesús en Lucas 10 dice, yo les he dado a ustedes poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones y deshacer toda obra del enemigo. Nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y esto lo hizo Pablo no para ostentar poder, sino Pablo lo hace con un propósito. Ya que nadie quiere leerlo, lo leo yo. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado. ¿De qué estaba maravillado? ¿De qué estaba maravillado el procónsul? ¿Del poder de Pablo? ¿De qué estaba maravillado? De la doctrina del Señor. De la doctrina del Señor, la enseñanza del Señor. Pero, a ver, si no quedó maravillado de lo que hizo Pablo, después de dejar al otro ciego, no se quedó maravillado de eso. Se queda maravillado de la doctrina del Señor. Semejante señal, y el procónsul se queda maravillado de la doctrina del Señor. Nos quedan 8 minutos. 8 minutos donde me gustaría que compartiéramos. ¿Esto nos enseña para algo a ser mejor iglesia? ¿Esto nos enseña para algo o sea, entendamos que nosotros, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Cada uno de los 11 personajes que estamos aquí adentro y de las 2 personas que nos están acompañando por Facebook, cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Esto nos sirve para, o sea, esto es una anécdota que uno dice que, ¡uy, qué genial! Pero esto nos enseña, o les ha enseñado a ustedes algo para ser iglesia, para ser mejores, ¿qué dice Angélica? Claro que nos enseña, porque ahí nos está enseñando que cuando nosotros vayamos a hablar de la palabra de Dios a alguien que no cree, primero tenemos que invocar al Espíritu Santo de Dios, creer en que Dios va a obrar en nosotros para poder hablarle a la persona como lo hizo Pablo, porque de lo contrario, nunca vamos a ser capaces de hablarle a las personas como lo hizo Pablo. Ok, gracias, Angélica. Qué interesante esto, de verdad. Nosotros entendemos que cuando vamos a predicar, el Espíritu Santo que es quien está en nosotros. Y además lo que acaba de decir Angélica me pone a maquinar algo. Es que, a ver, el procónsul no estaba maravillado de Pablo, de Bernabé y de Juan, sino de la doctrina del Señor. ¿Cómo predicar para que la gente ponga la mirada esa en Él y no en mí? Pues se necesita el Espíritu Santo. ¿Alguien más quiere compartir algo que le haya enseñado esta porción? Perdón, yo no sé si me perdí cuando ustedes mencionan de la doctrina del Señor, porque pues es que yo no veo como tal que él hubiese empezado como hizo Pablo, a hacer un resumen de todo lo que hizo Jesús, sino fue la autoridad con la que le habló a este mago. O sea, Pero Isa, perdón, si quieres leer el versículo 12, porque eso es lo que dice el versículo 12. Ah, sí, perdón. No, está, porque es que yo, sí, perdón, porque pues es que yo veía era más que él estaba maravillado con toda la autoridad y que después de semejante, pues, insultada, sucediera lo que él dijo que le iba a suceder, ¿sí? Y que pues le decía, usted trata de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, pensaba que era más por eso, pero no, ya, gracias, Adri, perdón.
Tranqui, Isa. No, sí, o sea, precisamente después de semejante señal, no se queda maravillado de ellos, sino de la doctrina del Señor que dice Edward. Bueno, una que creo que la doctrina del Señor va acompañada con poder, con manifestaciones de poder, ese es el paquete completo. Y, y lo otro que me deja es que esto es una guerra. O sea, hay gente que se opone y pues nosotros tenemos que tener carácter. O sea, a veces yo siento personalmente que a veces uno es muy inseguro y a veces uno como que no entiende el poder que hay. Es que Dios lo está usando a uno para la obra de Él y esa obra no la va a detener nadie. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos y empoderados, o sea, total, empoderados del Evangelio con toda la certeza y con toda la autoridad que el Señor nos ha dado para ir a hacer su obra. Entonces eso me parece súper importante, llenarnos del Espíritu Santo y ir a guerreárnosla. Toma, tú me encanta. Yo estoy totalmente de acuerdo con Edward. Yo creo que a nosotros nos falta carácter, a nosotros nos falta, y de verdad, con todo el amor y el respeto hacia la iglesia, a nosotros nos faltan pantalones. Entender que ya el Señor nos dio poder y autoridad. Y nosotros el poder y la autoridad la tenemos engavetada. ¿Cuándo lo vamos a ejercer? ¿Cuándo nos vamos a levantar? Así con los pantalones como con ese, bíblicamente iba a decir una palabra que no es bíblica. Vamos a cambiarla por denuedo. Exacto. Pero es que hay que hacerlo. ¿Qué dice Doris Bolena? Adri y todos, pues es que la palabra en Marcos 16:20, lo que estaba explicando Edward, está escrito, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea, ahí es, nosotros tenemos es que creer eso que está escrito, que si salimos a predicar y vamos a los grupos de estudio, el mismo Señor es el que nos ayuda y Él es el que nos confirma la palabra y nos acompaña en las señales y los prodigios. Claro, porque vamos en gracias. su nombre y guiados por el Espíritu Santo, acompañados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer eso que está ahí escrito con comita y ellos, coma, saliendo, coma. O sea, creyendo eso que está ahí escrito, ¿sí? Y que se opone, sí, se oponen. Eso siempre está el que se rebota y el que está el mismo, el que tiene posesión demoníaca y todo. Pero ¿quién nos respalda? El Señor. Exacto, gracias Doris. Y tenemos que creerlo. Creer. Uh-huh. Tenemos que confiar porque Pablo no lanzó ese que tú te opones al Señor y te vas a quedar ciego y resulta que el Señor no hizo nada. El Señor respaldó a Pablo porque es que es su palabra. ¿Qué dice Clarita? Sí, es muy reconfortante saber que cuando el Espíritu Santo te envía, Él también va a quitar todo obstáculo. Él va a preparar el camino y aunque haya oponentes, aunque se oponga la gente, Él mismo nos va a revestir de poder. Y aunque eso pase, aunque las señales sean evidentes, me encanta saber que finalmente la gente se maravilla, pero por la doctrina, por la palabra de Jesús, lo que hace que siempre nosotros aterricemos los pies en la tierra y sepamos que no es por nosotros, ni es por lo que nosotros empoderados con el Espíritu Santo podamos hacer, sino que es la palabra de Jesús la que finalmente cautiva los corazones, y es lo que pasa en la vida de este procónsul. Quedas maravillado de la doctrina. De acuerdo, gracias Clarita, gracias a todos por sus comentarios. Yo creo que nosotros, para cerrar, ahora que vamos a tener el tiempo de oración a las 8 de la noche, todos están invitadísimos. No dejen de conectarse, de orar unidos. Tenemos que pedir por la iglesia, por esa valentía que nosotros necesitamos
para oponernos a todas las artimañas de Satanás. Así con los pantalones con que Pablo se levantó, tenemos que levantarnos nosotros y saber que el poder y la autoridad del Señor Él la ha dejado en su cuerpo. Entonces, yo los invito a que oremos. Quiero pedirle a Martica, ¿quieres orar? Sí, señora. Gracias, Martica. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por lo que nos estás mostrando por medio de esta palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a tener ese valor, porque a veces sabemos y conocemos tu palabra, pero no la creemos, está escrita, pero dudamos, Señor. Hoy te pido, Señor, particularmente por mí, para que tú me ayudes, Señor, también por mis hermanos, si alguno está débil o está dudando, Señor Jesús, que nos levantemos con poder, Señor, porque la iglesia es fuerte, porque tú le diste la fortaleza. Ayúdanos, Señor, a no estar como mendigando, Señor, los favores tuyos, porque es que ya nos diste todo el poder y nos diste tu autoridad, Señor, y tu autoridad es inmensa, tu autoridad es la tuya, es de Dios, es el Dios todopoderoso, el Dios infinito, el Dios maravilloso, Señor. Así que, Padre, ayúdanos y cuando vengan las cosas, también danos el discernimiento, porque a veces nuestro malvado corazón nos hace cometer errores, sino que estemos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y entender cuando las cosas vienen realmente de ti, Señor, y no de nuestro corazón malo. Señor, gracias te damos por cada hermano que está aquí, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, y ponemos en tus manos el tiempo de oración que vamos a tener en un momento, Señor Jesús, para que tú obres allí, te glorifiques, Padre, y muestres a tu iglesia que tú eres el Dios poderoso. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Martica. Gracias a todos.